en esas habilidades semánticas. ¿Sí? ¿Qué significan habilidades semánticas? Significa que usted reconoce los significados de las palabras de su lengua materna, ¿sí? Y conoce cómo se tejen esos significados cuando usted construye un texto. Reconoce las incoherencias en los textos, reconoce los aspectos internos de su lengua. Cuando nos referimos a habilidades pragmáticas, significa que usted, como hablante de lengua española, reconoce o es capaz de identificar quién es el receptor o el destinatario de su discurso. ¿Sí? Tiene clarísimo eso. 2, tiene claro además cuál es su propósito comunicativo, y esto es muy importante, chicos, para que lo anoten y lo tengan presente. Para el ICFES va a ser importantísimo reconocer en ese texto que ustedes van a escribir el propósito de escritura, que no es más que el propósito comunicativo, ¿sí? Muy importante eso. 3, como usted es hablante de lengua española y conoce el funcionamiento social de esa lengua, es capaz de reconocer esos contextos, ¿sí? Contextos de construcción discursiva, ¿sí? Reconoce que se escribe o se comunica diferente a diferentes audiencias. Usted se comunica diferente con una persona que no es experta en su disciplina, por ejemplo, a cómo se comunica con una persona que sí es experta en la disciplina. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Vamos No, todo está bien. Listo, muy bien. Estaba verificando si estábamos grabando la sesión. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características principales del módulo? Y quiero que esto lo tengan muy presente. ¿Qué va a evaluar el ICFES? Va a evaluar 4 habilidades. Acuérdense de las habilidades que hablamos, asociadas a lo siguiente. Uso gramatical de la lengua. Ya vimos qué es el uso gramatical, morfología, construcción de palabras, sintaxis y semántica, ¿sí? 2, habilidad para desarrollar y expresar ideas en un medio escrito, ¿sí? Y que esas ideas asimismo se comuniquen entre sí, ¿sí? No haya incoherencia en su documento. 3, manejo de situaciones retóricas. A eso nos referimos con situaciones pragmáticas. Mucho énfasis en esto, chicos. Tengan clarísimo cuál es su propósito comunicativo, qué quieren ustedes comunicar y lograr con ese escrito. Lean muy bien a quién va dirigido ese texto, ¿sí? Y en qué situación o en qué medio o en qué contexto usted va a escribir ese documento. Y finalmente va a evaluar su capacidad de argumentación escrita, ¿sí? Tipos de argumentos, modos de argumentos, si conoce el trasfondo de la argumentación, si conoce la estructura, básicamente lo que ustedes van a escribir será un ensayo, ¿sí? Si conocen la superestructura de su documento, cómo inicia, si hay introducción, si hay un desarrollo, si hay una conclusión. ¿Cómo va a evaluar el ICFES esa competencia? A través de la redacción de un texto argumentativo, ¿sí? Un texto argumentativo que no puede superar las 2 páginas. Aquí también les pongo el referente teórico de la prueba. Esa prueba está basada en la teoría del procesamiento estratégico del texto según Keynes y Van Dyck, ¿sí? ¿Qué significa eso? Cuando nos vayamos a estos módulos, les voy a contar específicamente, pero en términos generales, el ICFES va a estar muy atento a cómo usted teje la superestructura de su documento. Yo les voy a contar esto en estas sesiones que continúan, no se preocupen. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estas serían las características principales del módulo de comunicación escrita. Vamos bien entonces. Continuamos con el módulo de lectura crítica.
¿Qué pide o qué necesita o qué evalúa el ICFES? Evalúa si usted es un lector retórico, ¿sí? ¿Qué significa que usted sea un lector retórico? Significa que usted no solo es capaz de decodificar el mensaje, ¿sí? No solo es capaz de decodificar lo que dice, encontrar el significado del documento, sino que es capaz de reconocer cuál es el objetivo de escritura del autor, ¿sí? ¿Cuál es la estructura del texto? ¿Sí? Y cuáles son sus objetivos comunicativos, ¿sí? Usted tiene un objetivo particular cuando se acerca a ese texto. Para el ICFES es muy importante identificarlo durante ese proceso de desarrollo de esa prueba, ¿sí? Y en contexto significa que usted es un lector que está ubicado en un contexto específico y es capaz de leer a la luz de ese contexto, ¿sí? Características principales del módulo. ¿Qué evalúa ese módulo? Evalúa 3 unidades semánticas, ya lo vimos. La microestructura. ¿Qué significa la microestructura? Significa la estructura interna del texto, es decir, la estructura literal, cómo se comportan las palabras en la oración, por ejemplo, cómo se comportan las oraciones en el párrafo, por ejemplo. Cuando hablamos del comportamiento de las oraciones en el párrafo y las relaciones de los párrafos entre sí, nos vamos a la macroestructura, ¿sí? ¿Qué es esa relación de significado entre cada uno de esos párrafos? Y cuando hablamos de superestructura, nos referimos a el esqueleto o al armazón de ese documento y la relación de ese esqueleto o de esa estructura con las unidades del texto, es decir, con esos párrafos. ¿Cuáles son los niveles generales de comprensión lectora que va a evaluar el ICFES? Primer nivel, comprensión literal, ¿sí? Segundo nivel, construcción e interpretación del sentido del texto. ¿Qué significa construcción e interpretación del sentido del texto? Significa que usted es capaz de identificar la idea general del documento, ¿sí? Usted es capaz de inferir a través de ese proceso, a través de ese procesamiento de información, los aspectos generales del documento, ¿sí? Y 3, aproximación al sentido de manera crítica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que usted no solo es un decodificador de la información, cuando hablamos de sentido literal, que usted no solo interpreta el documento, sino que usted va más allá de la interpretación del documento. ¿Y qué significa ir más allá de la interpretación del documento? Significa que usted es capaz de identificar los objetivos de escritura que tuvo ese autor. Significa que usted es capaz de identificar el contexto en el cual se escribió ese documento, por ejemplo, y significa que usted es capaz de reconocer las pistas que deja ese documento para ser interpretado críticamente. Este sería el nivel ideal cuando hablamos de sujeto inmerso en sociedad, ¿sí? Significa que es un sujeto capaz de reconocer la información y que asimismo es capaz de reflexionar en torno a ella. Bueno, ¿cómo va a evaluar el ICFES ese módulo? A través de la lectura de textos continuos, discontinuos. ¿Han escuchado esos conceptos? ¿O es la primera vez? No recuerdo haberlo escuchado, la verdad. Listo. Yo tampoco recuerdo haberlo escuchado. Ok, muy bien. Cuando hablamos de textos continuos, nos referimos a textos que tienen palabras, ¿sí? Dito un párrafo, dito un ensayo, dito una carta, ¿sí? Textos con
palabras. En paisa se los digo. Textos discontinuos son las imágenes, ¿sí? Textos discontinuos son las imágenes, las caricaturas, las barras, ¿qué más? Los cómics, ¿sí? La portada de un libro es un texto discontinuo. Ustedes van a, tal vez en esta prueba les van a mostrar la portada de un libro y ustedes van a tener que analizarla críticamente, ¿sí? Tipos de textos que van a, no se preocupen que esta sesión es solo informativa. Conforme vamos a pasar las sesiones, vamos a enfocarnos en estos tipos de textos. Tipos de textos que van a evaluar: literarios, informativos, mixtos y múltiples, ¿sí? ¿Qué significan mixtos y múltiples? Que combinan informativo continuo o van a combinar los discontinuos. Sí, van a encontrar ustedes una amalgama de combinación de textos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para que sepan a qué se van a enfrentar en esa prueba. Y aquí les pongo el referente teórico por si ustedes quieren ahondar en el referente teórico de la prueba. Sería el modelo integrativo constructivo. Básicamente, ¿qué propone este modelo? Esto: la lectura desde estos tres pilares: microestructura, macroestructura, superestructura. Bueno, entonces aquí les muestro la distribución de preguntas por tipo de texto. Entonces tenemos acá texto continuo, literario, porcentaje de preguntas 15, es decir, 5 preguntas, número de textos 2, o sea que se van a encontrar con 2 textos de tipo literario, ¿sí? Continuo, informativo, porcentaje de preguntas 70%, número de preguntas 25, número de textos 4, ¿sí? O sea que va a pesar más el texto informativo que el texto literario. ¿Qué van a poderse encontrar como texto literario? Puede ser un poema, puede ser un fragmento de un cuento, puede ser el fragmento de una novela o la página completa de una novela, ¿sí? Texto discontinuo, literario, 6%, número de preguntas 2, número de textos 1, discontinuo informativo, porcentaje de preguntas 9%, número de preguntas 3, número de textos 1. Es decir, en total ustedes van a leer 8 textos y van a responder 35 preguntas. Distribución de preguntas por las siguientes afirmaciones. Entonces, miren aquí lo importante, chicos. Acuérdense de los niveles de lectura. Primera afirmación: el estudiante identifica y entiende los contenidos locales. Acuérdense de la interpretación literal, de la microestructura, que conforman un texto. Porcentaje de preguntas, 26%. 2. El estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Acuérdense de la interpretación, la identificación de la idea principal de ese texto. Hablamos en este caso de la macroestructura. Corresponde al 40% de la sesión, ¿sí? 3. El estudiante reflexiona. Miren, reflexiona. ¿Aquí le suena a qué tipo de lectura? Crítica, ¿no? Muy bien. El estudiante reflexiona y evalúa. Miren, reflexiona un texto y evalúa su contenido. Porcentaje de preguntas, 34%. Entonces observen, chicos, lo siguiente: la interpretación de la articulación de los párrafos del texto, 40%. Lectura crítica, 34%. Entonces, observen cómo van
cómo va empezando esos tipos de lectura. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a trabajar los niveles de desempeño de los módulos. Me cuentan, por favor, si están observando el PDF. No, solo el PowerPoint. No, señora. Listo, listo. Ya entonces voy a organizar esto. No se les olvide, porfa, completar el formulario ¿de qué? De asistencia. Listo. Ahora sí, ¿lo ven? Oye, ¿y dónde se rellena ese formulario? Ya, ¿quién comparte, porfa, el link? Para yo no salirme de esta ventanita. ¿Ya lo compartieron? Sí, ahí está en el chat. Señora, ya lo mandaron. Listo, observan el chat, ahí está. Bueno, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, chicos, entonces, ¿por qué les traigo esos niveles? Para que ustedes de una vez sepan en dónde van a estar parados. El ICFES va a calificar esa prueba o la va a valorar, ¿sí? La va a valorar más bien de 0 a 300 puntos, ¿sí? De 0 a 300. ¿Qué significa 0 a 300? Que entre esos números usted va a ubicarse en un nivel específico. Entonces aquí vamos a trabajar de una vez los niveles con el puntaje y cuáles son las características básicas de esos niveles. Entonces, cuando hablamos de la comunicación escrita, hablamos que usted puede ubicarse en 1, 2, 3, 4 niveles. Vamos a empezar entonces. Nivel 1, ¿sí? Yo les voy a compartir, entonces es muy importante que me escriban ahí sus datos porque les voy a compartir estos PDFs para que lo tengan presente a la hora de tener el resultado de su prueba. Nivel 1, miren chicos, de 0 a 100, ¿qué? 14 puntos. ¿Qué significa que usted esté en ese nivel? Significa que usted, ¿qué hace cuando está en el nivel 1? Responde a la pregunta planteada en la tarea. Escriba un texto argumentativo para X comunidad, sobre X tema, ¿sí? Sin embargo, muy importante, expresa ideas desarticuladas entre sí, que no dan cuenta de un planteamiento. ¿Qué significa? Que son textos que no son comprensibles y que son textos que no tienen un propósito de escritura. Si acuerdan de la habilidad pragmática, aquí no se evidencia, ¿sí? Y presentan dificultades en el manejo de la convención, es decir, en las habilidades gramáticas, problemas con la sintaxis. Pues me parece como si no conocieran la sintaxis de su lengua española. A veces ni ponen el verbo o no ponen los artículos o omitieron el sustantivo cuando era muy importante o conjugaron mal los verbos o utilizan inadecuadamente los adverbios o no saben usar las conjunciones, etc. Escritura de palabras. No saben escribir las palabras en español, ¿sí? Y problemas en la segmentación. ¿Qué significa problemas en la segmentación? Por ejemplo, que no son capaces de escribir palabras compuestas como el tipo expresidente. Ponen ex, espacio, presidente. Eso es una segmentación inadecuada. ¿Cuál sería la construcción adecuada de esa palabra compuesta con el prefijo ex? Completico, expresidente, sin espacios. Segmentaciones inadecuadas, por ejemplo, del, de, el, es la adecuada. Inadecuada, de, el, ¿sí? De, espacio, el. Yo les voy a mostrar conforme pasemos estas sesiones esos errores o las embarradas más comunes cuando escribimos. Es para que tengamos al menos un acercamiento de este tipo de errores, ¿sí?
¿sí? Y que no permiten la comprensión de sus ideas. Entonces, no hay articulación de las ideas, no observamos un propósito comunicativo y hay dificultades gramaticales de entrada, ¿sí? Entonces, si usted tiene estas características, el ICFES lo ubicará en nivel 1, ¿sí? Nivel 2 significa que usted saca un puntaje entre 115 a 148. Características de ese nivel. El estudiante que se ubica en este nivel escribe textos que evidencian un planteamiento o una posición personal para cumplir una intención comunicativa. ¿Qué significa eso? Que el lector que los va a leer es capaz de identificar su propósito comunicativo. O sea que usted, si está en el nivel 2, tiene una habilidad pragmática importantísima que es el objetivo comunicativo, ¿sí? ¿Qué quiere usted lograr con ese texto? Pero presenta algunas fallas en su estructura y organización. ¿Qué significa eso? Que en muchos casos los párrafos no se relacionan temáticamente entre sí o que no utiliza conectores lógico-gramaticales, por ejemplo, para unir las ideas. O que en muchas ocasiones las ideas que desarrollan un párrafo no se relacionan entre sí, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hay problemas de coherencia en su texto, ¿sí? Y además muestra contradicciones, digresiones o repeticiones que afectan la coherencia del texto. Presenta algunos errores en el manejo de la convención. Ya sabemos cuáles son los errores en el manejo de la convención, errores gramaticales, ¿sí? Aunque estos no afectan la comunicación de sus ideas. Entonces, observen, en el nivel 1, esos errores gramaticales son tan predominantes que afectan la identificación de su planteamiento como autor. Y en el nivel 2 se atenúa, ¿sí? Básicamente somos capaces de identificar su propósito de lectura, pero no somos capaces de identificar la idea de su texto, por ejemplo, porque hay incoherencias constantes en su documento. Si usted está en el nivel 3, significa que sacó un puntaje que va entre 149 a 182. ¿Qué significa tener un puntaje de este tipo? Significa que usted emplea una estructura básica. Miren, pues esto es lo importante. En el nivel 2 no hay estructura, no la encontramos, vemos ideas inconexas en muchas ocasiones. En el nivel 3, su lector es capaz de identificar que su texto tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿sí? Es decir, hay una introducción, hay un desarrollo de la argumentación y hay una conclusión. Se desarrolla en un mismo eje temático, de modo que alcanza unidad, ¿sí? Es decir, usted habla de un tema específico y continúa con esa idea principal hasta el final. En el nivel 2, no. Por eso hay digresiones, por eso hay contradicciones, por eso hay incoherencias, ¿sí? Siguiente, hay unidad semántica. Significa que hay un tema específico que usted está desarrollando, pero a veces incluye información innecesaria, irrelevante, que afecta la fluidez del escrito. Y hace un buen uso del lenguaje, ¿sí? Significa que usted conoce la gramática de su lengua española, aunque pueden identificarse errores de puntuación y fallas de cohesión local, ¿sí? Errores de puntuación y fallas de cohesión local. Nivel 4. Si usted está en el nivel 4, significa que sacó un puntaje que va de 183 a 300, ¿sí? Características de este nivel. El estudiante muestra diferentes perspectivas sobre el tema, complejiza el planteamiento y permite cumplir satisfactoriamente con el propósito comunicativo propuesto en la pregunta. Es decir, que usted alcanza ese propósito comunicativo y además es capaz
de reflexionar. Pilas. El ICFES necesita que en ese texto que ustedes vayan a escribir haya reflexión, ¿sí? Muy importante. Presenta recursos semánticos y estilísticos, por ejemplo, usa metáforas, usa comparaciones, muy importante, y utiliza recursos pragmáticos, ¿sí? Que apoyan el planteamiento del texto. Y finalmente hace un uso adecuado de los signos de puntuación. Esto es muy importante. Referencias gramaticales, conectores, entre otros mecanismos cohesivos que garantizan la coherencia y fluidez del texto. ¿Qué significa si usted saca este puntaje? Este nivel, perdón, significa que usted conoce la estructura del documento, significa que usted tiene un propósito comunicativo claro, clarísimo, significa que usted conoce la gramática o el funcionamiento de la gramática de su lengua española y significa que usted es capaz de comunicar efectivamente sus ideas, ¿sí? Hay otro subnivel, yo lo llamo subnivel, y es el texto impertinente, ¿sí? Un lector, el lector que a ustedes al lector a quienes ustedes le entregan el texto, puede catalogar su texto como impertinente si tiene esto, las siguientes características, se las voy a enviar. Un texto se considerará impertinente en caso de que no desarrolle el tema propuesto, ¿sí? Esto es, si no escribió un texto argumentativo justificando su respuesta a la pregunta dada. Las respuestas pertinentes incluyen estar parcialmente de acuerdo o proponer otras opciones de interpretación. No tratar el tema, tratarlo de manera tangencial, desviándose hacia otro asunto diferente, sin responder la cuestión, o no escribir un texto argumentativo, sino escribir, por ejemplo, un poema, un cuento, una carta, un texto procedimental, en donde no se justifique una posición, será pues una respuesta impertinente, ¿sí? Si, por ejemplo, a ustedes le hacen una pregunta sobre si está de acuerdo o no con la legalización de las drogas y usted responde, las drogas psicoactivas son sustancias que punto. Un texto de carácter expositivo. ¿Será que su lector lo catalogará en algún nivel? ¿Quién me ayuda a responder esa pregunta? No, inconcluso, impertinente. Muy bien, impertinente, inconcluso, no se ajustó a una posición. Ojo, importante, cuando ustedes se vayan a enfrentar a ese módulo, lean esa pregunta e inmediatamente fijen una posición a favor o una posición que justifique una respuesta, ¿sí? Muy importante eso. ¿Tienen hasta acá alguna pregunta, chicos? No, profe. Listo, muy bien. A mí me gustaría preguntar qué tipo de preguntas suelen salir para desarrollar el Listo, texto. no te preocupes que va a haber una sesión sobre eso, pero te voy a contar. Son preguntas de tipo abiertas, de conocimiento general, no de conocimiento disciplinar. Una pregunta, por ejemplo, de este tipo sería si estás de acuerdo o no con la legalización de la droga en el contexto del siglo XXI, ¿sí? O que si estás de acuerdo o no con el proceso de paz y el desarrollo que ha desempeñado durante este tiempo, ¿sí? Son preguntas que llevan a la polémica. Como son preguntas problematizadoras, obligan a que tú fijes una posición, ¿sí? ¿Me hice entender? Sí, perfecto. Listo, con Gracias. mucho gusto. Bueno, entonces ahora vamos a ver los niveles de desempeño del módulo de lectura Hola, qué pena crítica. contigo. Hola, ¿quién es? Hablas Cuéntame. con... Sí, para hacerte una pregunta.
Cuéntame. ¿Necesariamente uno debe adoptar una posición o se puede mantener en un espacio neutral? Mira, si tú te quedas en un espacio neutral, significa que tu texto es como Impertinente. impertinente, ¿sí? Porque ubicarte en un espacio neutral no te va a permitir utilizar las argucias de la argumentación que solicita el ICFES. De acuerdo. No sé si me haga entender, ¿sí? Sí, sí. Listo, muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Una pregunta. Cuéntame. Por ejemplo, en el texto que tú decías de las drogas, Sí. se puede empezar como dando como el contexto de la idea que uno quiere desarrollar diciendo, pues, como lo decías, estas son tal cosa, por ende yo pienso tal cosa y creo en tal y tal cosa. Sí, O sería ahí, por ejemplo, tú puedes empezar con la definición y meter tu tesis. No te preocupes que va a haber una sesión en donde vamos a hablar de la argumentación y ahí les voy a mostrar cuál es la estructura. Tips para que de entrada tengan clarísima la estructura y dónde fijar la posición. Pero sí, puedes empezar con la exposición, es decir, definición del tema y luego mostrar tu posición frente a esa legalización. No sé si me haga entender. Vale, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? También me gustaría preguntar si uno de pronto incluye, digamos, temas relacionados a mi carrera. ¿Eso me daría de pronto más puntos o es completamente imparcial? Mira, te daría puntos si esa posición que tú fijas desde tu disciplina sirve como argumentación, ¿sí? Sirve como un argumento a tu posición. Porque recuerda que la pregunta es de conocimiento general, ¿sí? Recuerden, el nivel disciplinar va en el segundo módulo. No sé si me haga entender, ¿sí? Sí, perfecto. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Más preguntas, chicos? ¿Están viendo el nivel de desempeño del de lectura crítica? Se ve en negro la pantalla. No, señora. Sí, profe, se ve negro. Listo. Se ve totalmente negra la pantalla. Perfecto, ya entonces. No se les olvide, porfa, completar el formulario para compartirles los niveles de desempeño, ¿listo? Para tenerlos presentes en la siguiente sesión. Listo, ahora sí lo ven, supongo. Sí, ya. Listo, entonces miren este que está un poquito más complejo. Niveles de desempeño del módulo de lectura crítica. Entonces miren, también de 0 a 300. De 0 a 300, 4 niveles. 1, 2, 3, 4. Si usted está en el nivel 1, significa que usted identifica elementos del texto como el tema, la estructura, siempre y cuando estos aparezcan de manera explícita. En este sentido, podría reconocer la intención comunicativa del autor y responder a preguntas específicas que indagan sobre datos suministrados en el texto. Asimismo, podría identificar algunos recursos lingüísticos y discursivos que permiten comprender el significado local de los enunciados. ¿A qué tipo de lectura le suena este descriptor, este nivel? ¿Le suena lectura literal? ¿Le suena lectura interpretativa o le suena lectura crítica? Literal. Muy bien. Si usted está en el nivel 1, significa que usted está en el nivel literal de lectura, ¿sí? Rápidamente les cuento por qué. Usted sería capaz de responder a preguntas como ¿de qué se trata el texto? ¿Quién enuncia o quién habla? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Son preguntas literales. Localiza la información particular del texto, por ejemplo, si le preguntan por una fecha,
por un hecho, por una característica de un personaje, por una gráfica, por expresiones específicas. Identifica recursos básicos, recursos lingüísticos básicos, ¿sí? Entiende el significado de una palabra en el contexto de la oración, reconoce algunas figuras retóricas, las vamos a trabajar en las próximas sesiones, reconoce la referencia de palabras en el texto, reconoce el uso de conectores, comprende el significado de las palabras, enunciados y expresiones, reconoce la síntesis y su función dentro de la estructura global del texto, identifica la estructura básica del texto, introducción, argumentos y conclusión, e identifica la intención comunicativa del autor. Pero se queda ahí, ¿sí? Ahí se queda en esa revisión, digámoslo, literal, local del texto. Segundo nivel, usted estaría en el segundo nivel si tiene un puntaje que va entre 125 a 156. Características del segundo nivel. Además de estas características, usted se ubica en la macroestructura del texto. ¿Qué significa que se ubica en la macroestructura del texto? Es decir, que es capaz de identificar el sentido global, la idea principal, a partir de los elementos que le ofrece el texto, a partir de los párrafos, a partir de las construcciones oracionales, a partir de los recursos estilísticos, etc. Identifica el tipo de texto. Si usted, por ejemplo, está leyendo un texto y dice, este texto es argumentativo, porque está fijando el autor una posición. Este texto es procedimental, porque el autor está describiendo un procedimiento. Este texto es explicativo. ¿Por qué es explicativo? Porque presenta un problema y la solución. Este texto es expositivo, porque solo está definiendo un concepto. ¿Sí? Muy importante. Si usted está en el nivel 2, es capaz de identificar esos tipos de textos, las estrategias discursivas y reconoce las funciones del lenguaje para comprender el sentido del texto. Funciones del tipo, por ejemplo, reconoce cuando una idea es de carácter imperativo, es decir, cuando se da una orden, de carácter informativo, de carácter argumentativo, ¿sí? El nivel 1 no logra esto. Los estudiantes que se ubiquen en este nivel no lo lograrán. Aquí les dejo los descriptores específicos por si quieren ahondar en las características del nivel 2. Nivel 3. Además de esto y de esto, el estudiante que se ubica en este nivel va más allá de la información explícita del texto, dominando las estrategias de comprensión. Además, puede proyectar escritos a partir de la información del texto, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que usted es capaz de sintetizar, ¿sí?, lo leído, que es capaz de imaginar situaciones a partir de la información que le ofrece el texto, ¿sí?, que es capaz de reconocer y valorar la intención del autor a partir de la información que le suministra el texto, ¿sí? Usted aquí ya va tejiéndose como un lector crítico, ¿sí? No solo es capaz de reconocer la microestructura del texto, la macroestructura del texto, sino que es capaz de asumirse como un sujeto reflexivo en la lectura, ¿sí? Por eso es capaz de jerarquizar la información, de analizarla, de sintetizarla, ¿sí?, de identificar cuál es la información local y cuál es la general, etc. Si usted llega al cuarto nivel, significa que usted tiene un puntaje que va de 199 a 300. Características. Además de esto y de esto, usted se ubica
en este nivel porque valora el contenido global del texto a partir de los elementos locales, las relaciones entre estos y su posición en un determinado contexto desde una perspectiva hipotética. ¿Qué significa eso? Que si el ICFES les presenta, después de usted leer el documento, una situación hipotética en la cual usted debe aplicar lo leído, es capaz de hacerlo, ¿sí? Usted es capaz de elaborar hipótesis frente a una situación de comunicación, es capaz de analizar esos elementos internos del texto para encontrar el significado global del documento, ¿sí? Relaciona contenidos con variables contextuales de la experiencia cotidiana, ¿sí? Significa que usted no se quedó en el texto, sino que llevó ese texto a su contexto particular, ¿sí? A su vida cotidiana. Es muy probable que encuentren preguntas de este tipo. No se preocupen, les insisto, esta es la sesión informativa. En próximas sesiones ahondaremos en esos tipos de preguntas. Y usted es capaz de resolver situaciones hipotéticas a partir de lo leído. No sé si tienen aquí alguna pregunta. ¿Vamos bien? Sí, señora. Sí, señora. Listo. No se les olviden, muchachos, que se les quede hoy. Uno, que a usted lo van a ubicar en un nivel de lectura, en términos generales, literal, interpretativa o crítica. ¿Sí? Literal, acuérdense, microestructura, se queda en el texto. Es más, se queda en las parcelas del texto, no va más allá. Nivel interpretativo, es capaz de identificar el sentido global del texto, ¿sí? Pero no va más allá. Lectura crítica, va más allá del texto, va entre líneas y tras las líneas, es capaz de resolver situaciones hipotéticas, es capaz de inferir la posición del autor con solo leer ese texto, ¿sí? Porque es capaz de inferir la posición del autor por las pistas. Piensen en que ustedes son unos detectives cuando leen, dejan unas pistas, el autor deja pistas de su posición frente al mundo incluso, eso es muy importante, eso es lo que quiere el ICFES. Recuerden que el ICFES evalúa las competencias de lectura y de escritura en el marco de las competencias genéricas. Y recuerden que las competencias genéricas se piensan, se reflexionan desde el sujeto que construye sociedad, ¿sí? Recuerden eso, sujeto que construye sociedad. Ya tendrán ustedes un segundo momento que es el sujeto disciplinar. Aquí estamos hablando del sujeto inmerso en sociedad que es capaz de leer contextos y de proponer, ¿sí? De escribir. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Con este taller es probable que lleguemos a estar en el nivel 4 de comprensión. Yo te voy a ser sincera, yo te voy a dar lo que más podamos durante este tiempo, sí, pistas, tips, estrategias, pero ese nivel de lectura se forja desde la infancia, ¿sí? Ese nivel de lectura se forja en la escuela, se forja en el colegio, se potencializa en la universidad, ¿sí? Y también se potencializa a través del aprendizaje autónomo. Si tú eres una persona que lee, que se pregunta, que reflexiona, que constantemente está pensando en su disciplina, en los déficits, en los desarrollos, que piensa sociedad, probablemente estés en ese nivel, pero con estas semanitas te puedo dar pistas, te puedo dar estrategias que te permitirán mejorar ese nivel en el cual estás. ¿Me hice entender? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, chicos, entonces ya vimos esos niveles de desempeño. ¿En qué la estamos embarrando o cuáles son nuestras dificultades? Les voy a contar, pues, para que lo tengan muy presente. ¿En qué estamos fallando? Miren, nivel
Comunicación escrita, niveles. Aquí les mostré pues el nivel gramatical y el nivel pragmático. ¿En qué estamos fallando en el nivel gramatical? Mucha contradicción cuando escribimos, ¿sí? Mucha repetición, ¿sí? ¿Qué es repetición? Decir lo mismo en otras palabras que afectan la coherencia local y global del texto, que por llenar líneas y llegar a las 2 páginas, no cometamos el gran error de repetir información, ¿sí? Errores morfológicos, segmentación de palabras, segmentamos mal las palabras, no sabemos dividirlas, visualmente cometemos esas fallas de construcción morfológica, ¿sí? Errores de orden sintáctico. No ubicamos bien el verbo, no ubicamos bien el sustantivo, ubicamos mal el adverbio, no usamos los artículos, no usamos conjunciones y si las usamos mal, ¿sí? Muy importante. Errores ortográficos, no sabemos, por ejemplo, usar los signos de puntuación. Observen que los signos ortográficos juegan ahí un papel importante en la redacción. Recuerden esos niveles y cómo están presentes en todos esos niveles de desempeño, ¿sí? ¿Cómo se sienten ustedes con los signos de puntuación? Bien. No, pues en mi ejemplo, profe, a mí me cuesta a veces mucho poner puntos seguidos. Y la O sea, coma. no decir entre cuando poner un punto, una coma y un punto seguido. Pues a mí me cuesta mucho. Ok, muy bien. ¿Cómo se sienten ustedes con los... Cuéntame. ¿Fatal o muy bien? Profe, pues a mí siempre se me ha dificultado el manejo del punto y coma, aunque tengo cierta... Listo, listo, muy bien. Vamos a trabajar también entonces en eso. ¿Cómo se sienten con la sintaxis? La Yo tengo una construcción de pregunta. oraciones. Cuéntame. Pues es que de pronto cuando nos preguntas cómo nos sentimos, eso no es como tan, ¿cómo se dice? Tan perfecto para uno saber ese concepto respecto a cómo uno escribe y eso, pues porque siempre se ha comportado igual y no ha tenido alguien que le esté diciendo, venga, mire, usted se equivocó en esto y esto, entonces de pronto Pero no yo creo sabemos. que sí lo has tenido los profes que te leen, por ejemplo. Pero los textos pues son mucho más técnicos, entonces Pero escribes y usas los signos de puntuación, usas la sintaxis para expresarte. sí, a lo que hago referencia es que pues ahí hablan de textos literarios, textos No, discontinuos pero y a no te veces pues preocupes son... que esta hace parte de la comunicación escrita, es decir, del texto argumentativo que tú vas a escribir, no más. ¿Sí? Aquí estamos hablando de tu producción textual. Hablamos del módulo de comunicación escrita. Cuando hablemos de lectura ya les voy a contar cuáles son como los errores básicos. No sé si me haga entender. Sí, gracias. Listo. Cuando hablamos de textos discontinuos, continuos, hablamos del módulo de lectura crítica. Y dificultades pragmáticas. Positivo, que el texto evidencia una posición personal del autor. Entonces, usualmente los textos que escriben los chicos de la Nacional C de Manizales muestran que tienen una posición frente al texto que solicita el ICFES. El texto es escrito con una intención comunicativa, pero no utiliza estrategias retóricas, no utiliza muchas argucias argumentativas, falta el uso de tipos de argumentos, no hay digresiones argumentativas. No se preocupen que aquí vamos a trabajar en una sesión sobre la argumentación, específicamente la argumentación en el ensayo. Listo. Dificultades con la lectura crítica. No formula hipótesis basadas en una situación comunicativa particular, ni establece conexiones entre la información ofrecida en el texto y contextos situacionales particulares. ¿Qué significa eso? Que no es capaz de llevar lo leído a un contexto, llevar lo leído y aplicarlo en una situación comunicativa
particular. Significa que todavía nos falta un poco para llegar a esa lectura crítica. Estamos bien en lectura literal, estamos bien en lectura interpretativa, pero nos falta eso. ¿Cómo aplicar lo leído o cómo transformar lo leído en ese contexto situacional particular? ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Listo, entonces les voy a contar cuál es la propuesta temática y el cronograma de actividades para que se agenden de una vez. Bueno, entonces aquí les muestro los módulos, los temas, la fecha y la hora. ¿Sí? Entonces, hoy trabajamos la introducción. Básicamente es una sesión informativa que encontrará en los módulos de comunicación escrita. Hoy cumplimos con esta sesión. Luego nos vamos al módulo de comunicación escrita, y al módulo de lectura crítica. Entonces, vamos a trabajar el 4 de septiembre la planificación textual. ¿Qué significa eso? Voy a enseñarles a cómo planificar rápidamente ese texto argumentativo que van a escribir, ¿sí? Rápidamente, ¿por qué? Porque no van a tener mucho tiempo para pensarlo. Y cuando tú lo planificas y tienes un esquema básico ahí al lado, mientras lo redactas, vas clarificando ideas, ¿sí? Y también les voy a ofrecer una suerte de herramientas para que ustedes identifiquen su tipo de escritor, cuál es su característica principal como escritor y qué mecanismos aplicar para contener algunas falencias que presenta ese tipo de escritor particular. En la siguiente sesión, que va el septiembre 11, vamos a trabajar el texto argumentativo, específicamente el ensayo, ¿sí? El ensayo, les voy a mostrar la estructura, qué debe contener cada una de las estructuras, les voy a mostrar el propósito comunicativo del texto argumentativo, vamos a hablar de la argumentación y qué aspectos de la argumentación se evalúan en el módulo de comunicación escrita. Para septiembre 18 vamos a trabajar la coherencia textual. ¿Sí? Específicamente los conectores lógico-gramaticales. Para septiembre 25 vamos a trabajar los errores más comunes de redacción. Y entonces aquí vamos a incluir el uso inadecuado de la coma, por ejemplo, o el uso inadecuado del punto y coma, problemas con la sintaxis, esos errores que son muy recurrentes cuando escribimos textos. Luego pasamos al módulo de lectura crítica y vamos a trabajar qué es la lectura crítica, ¿sí? Aspectos básicos y las preguntas o tipos de preguntas que usted va a encontrar en ese tipo de módulo. Y para octubre 9 vamos a revisar qué tipos de textos van a ser evaluados en la prueba. Entonces vamos a mirar el texto discontinuo, el texto continuo, el texto informativo, el texto argumentativo, el texto explicativo, etc. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo te iba a hacer una pregunta. Cuéntame. El horario que se va a manejar para dictar estas clases, ¿siempre va a ser las 2 de la tarde, los viernes? Sí, siempre va a ser las 2. Ah, bueno, madre, es que... ¿Por qué? Cuéntame. No, porque justamente cogí una materia y la tengo de 2 a 4 todos los viernes. Bueno, pero podemos hacer algo. Por ejemplo, aquellos estudiantes que no puedan asistir, ustedes llenan el formulario de inscripción y me escriben un correo informando que no podrán asistir a la sesión y yo les comparto la grabación. Con mucho gusto. Perfecto. No, me parece súper perfecto. Pero lo importante es que me escriban, hola, no pude asistir porque tengo clase, te solicito, por favor, me compartas la grabación de la sesión. Eso te iba a preguntar porque yo también tengo el mismo caso, tengo los viernes clase de 2 a 4 y pues en este momento estoy como repartiéndome para asistir a las 2, entonces... Claro, te comprendo, muy difícil, el poder de la ubicuidad, no te preocupes, lo mismo, entonces, tú no, me escribes.
Sí, la verdad es como poderle poner cuidado, pues bien del todo a las dos materias que estoy viendo, tanto a esto como a la otra asignatura que estoy cursando. Entonces, Listo. por eso también te iba a preguntar Listo. dónde ibas a montar pues como las grabaciones de las clases. No, ustedes me escriben, ¿sí? Hola, no Listo. pude asistir. Lo importante es que se inscriban, porque yo cierro, a veces cierro la inscripción cuando superan las 250 personas. Entonces tú te inscribes y me escribes un correo, me dices, hola, acabo de inscribirme, sin embargo, no puedo asistir, te solicito amablemente la grabación y listo. Entonces yo guardo tu correo y te envío la grabación cuando terminemos la sesión. Lo importante es tener esa información en la base de datos. Listo. Muchas gracias. Listo. Profe, gracias. Con mucho gusto. Les cuento que el taller o la sesión solo dura 1 hora. Hoy nos pasamos 10 minuticos, pues porque es la primera y porque era informativa, pero no se preocupen que yo sé que ustedes tienen una agenda súper ajustada. Muchos están trabajando, muchos están con materias, otros están escribiendo sus trabajos de grado. Es 1 horita en donde vamos a hacer ejercicios productivos, les voy a mostrar, la idea es mostrarles estrategias básicas para que ustedes apliquen en esos módulos. ¿Listo? El correo es el mismo por el que llega la invitación. Sí, mira, ahí está. Listo, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna duda? ¿Cómo ven los temas? Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Para cada tema se van a dejar como pequeños talleres, como para repasar y como para ver el avance. Yo les voy a compartir los módulos que tiene el ICFES para que ustedes practiquen. Estas sesiones serán informativas y vamos a practicar en las sesiones. Yo les voy a mostrar ejemplos, los vamos a solucionar en las sesiones, etc. ¿Te parece? Súper, gracias. Listo, con mucho gusto. Yo quiero preguntarte si de pronto, pues no he explorado aún, pero de pronto en línea encontramos algún simulacro, así como se encuentran para el ICFES cuando uno se gradúa de bachillerato de 11. Creo que sí tiene. Y estén muy atentos a la información que vaya a colgar el ICFES a propósito de la aplicación de la prueba, ¿cierto? Van a haber unas normas específicas. Creo que ya está publicada las normas de aplicación de la prueba para las tecnologías. No creo que se vayan a diferenciar mucho de las de Saber Pro en la universidad. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo ven los temas, chicos, después de la introducción? ¿Qué podemos cambiar, qué podemos mejorar o incluir? ¿O se desconectaron todos y estoy hablando sola? A mí los temas me parecen muy pertinentes, me parecen muy interesantes. Listo, muy bien, muchas gracias. Listo, chicos, entonces nos vemos el 4. Vamos a trabajar la planificación textual. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias a ustedes y por favor completen el formulario de asistencia. Gracias a ti. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Con mucho gusto, chao. Hasta luego. Con muchísimo gusto, chao. El 73% de los 15 sobre superficie. Hasta luego, gracias. Con mucho gusto. Hasta luego, muchas gracias. Chao, con muchísimo gusto. Naturalmente o artificialmente. Obviamente el color más eficiente, pues ya saben, pues, todo el mundo sabe que es el blanco. No significa que voy a hacer todos los espacios blancos, los voy a proponer para que sean blancos. Pero sí debo ser consciente de que en caso de que vaya a utilizar un color diferente o más oscuro, debo compensar esa luz que me da. Antes de irme te hago una última consultica. Hace una clase cuéntame. estuve en la inducción de posgrados y allí creo que tú nos hablaste
de unos talleres también de lectoescritura. Sí. Estos talleres que vamos a manejar acá en este espacio, ¿son los mismos de posgrado o son diferentes? No, no son diferentes. Por ejemplo, el miércoles vamos a trabajar la procrastinación, cómo manejar la procrastinación en tiempos de virtualidad. Vamos a aprender a usar las bases de datos, aprender a hacer estados del arte, hacer búsquedas bibliográficas enfocadas en la construcción del estado del arte. Vamos a aprender a citar argumentativamente, etcétera. Va a ser un poquito diferente, la verdad. Ok, y podemos, o al menos pues los que estamos en este momento también en posgrado, podríamos asistir a los dos. Claro que sí, estás invitadísima. Muchas gracias. Para ese, ¿tienes de pronto algún enlace de inscripción? Sí, yo ya les voy a enviar, yo ya les envié tiempo atrás el enlace, pero ahora les voy a enviar el Meet, la dirección del Meet, de suerte que ustedes ingresen de una el miércoles y yo apruebo el ingreso inmediatamente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Que estés muy bien. Bueno, chao. Un tipo de luz. Y es que hay algunas luces que resaltan las tonalidades cálidas, yo le llamo luz cálida, y otro que